Deliciosa, fácil y saludable ensalada que todos amarán. Vea pues, en el canal de las ensaladas seguimos con toda la energía esta temporada navideña que está para gozarla, para compartir y para comer sabroso. Ponga cuidado porque este aderezo tiene un truquito que le da un sabor tan rico que seguro lo va a querer repetir en todas sus ensaladas. Arranquemos pues. Empezamos preparando el aderezo, que es como el corazoncito de esta ensalada. En la licuadora agregamos 5 fresas bien rojitas. También agregamos una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una cucharada de miel de abejas, el jugo de un limón y una pizquita de sal. Licuamos hasta que quede una mezcla suave, cremosa y con ese color rosadito tan bonito. ¿A usted también le gusta usar aderezos frutales o prefiere los más tradicionales? Me cuenta abajo porque quiero saber cómo lo preparan en su casa. Reservamos este aderezo delicioso y seguimos pues. Tomamos ahora una lechuga batavia fresca, bien verdecita. La lavamos con calma, la desinfectamos y la dejamos bien sequita. Luego la cortamos en tiras delgadas. La lechuga es fundamental, aporta fibra, frescura, volumen y esa sensación de ligereza que tanto encantan estas recetas. Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse, que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Seguimos con 7 fresas. Las lavamos, las desinfectamos y las cortamos en láminas delgadas. Este ingrediente me gusta mucho porque da ese contraste perfecto entre jugosidad y dulzura natural. ¿A usted cómo le gustan las fresas en las ensaladas? ¿En láminas, en cubitos o enteritas? Sacamos ahora una manzana verde, que para mí es una de las más ricas para ensaladas por su acidez y crocancia. La lavamos, la desinfectamos, la cortamos en rodajas y retiramos el corazón con sus semillitas. Luego la cortamos en cubitos pequeños. La manzana verde aporta fibra, antioxidantes y un sabor que combina increíble con la miel y las nueces. Seguimos con 3 mitades de durazno, que cortamos en cubos pequeños. El durazno le da suavidad, dulzura y una textura cremosa que complementa perfecto la frescura de la manzana y el crujiente de las nueces. Ahora sí, vamos pues a combinar. En una ensaladera agregamos la lechuga batavia bien fresca, las fresas laminadas, la manzana verde en cubitos, el durazno en trocitos y 100 gramos de mix de nueces, que son una maravilla, aportan grasas saludables, fibras, minerales y un toque crocante que hace toda la diferencia. A mí me encantan usar nueces, almendras y pecanas. ¿Usted cuál mezcla usa en sus recetas? Ya con todo dentro de la ensaladera, incorporamos el aderezo que preparamos. Lo vertemos despacio para que caiga como una lluvia rosadita sobre la ensalada. Luego, con una espátula o una cuchara grande, mezclamos suavemente, sin maltratar nada, asegurándonos de que el sabor del aderezo llegue a cada pedacito de fruta y lechuga. Esta parte siempre me gusta porque uno empieza a ver cómo se unen los colores y los aromas. Esta preparación queda deliciosa para acompañar platos fuertes de Navidad, carnes frías, pollo horneado o incluso para servirla solita en una tarde calurosa. Es ligera, saludable y muy rendidora. Bueno pues ya llegamos al final. Espero que esta receta les guste tanto como a mí. Hágala en su casa y me cuenta cómo le va. Si le cambia algo, si le mete otra frutica, si la prepara para una ocasión especial. Cuénteme todo. No se le olvide escapar el video, dejar un comentario, que eso nos ayuda muchísimo, darle like y suscribirse al canal para que siga disfrutando de este contenido que hacemos con tanto cariño. Gracias por estar aquí, que Dios lo bendiga, que disfrute mucho esta deliciosa ensalada y nos vemos en la próxima receta. Hágale pues.